Consigue la mejor definición de tu vida siguiendo paso por paso el método Curly como te lo enseño en este vídeo. Vamos a empezar esta rutina dándole a nuestro cabello un buen chute de hidratación y nutrición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con una mascarilla. Esto formaría parte del paso del tratamiento semanal que normalmente hay en el método Curly. Te lo explico más en profundidad en capítulos anteriores de esta serie. Normalmente lo más sencillo, lo más básico es que una vez a la semana utilices una mascarilla y puedes variar cada semana usando una mascarilla hidratante, nutritiva, reparadora, 3 en 1. Puedes ir variando como tú quieras. En este caso es hidronutritiva, que lo estaría haciendo con esta mascarilla de aquí de Garnier, que es de su última línea, que por cierto tenéis reseñar en el canal. Es apta para el método, pero cogiéndolo un poco con pinzas, os quiero decir. Si no eres muy estricta siguiendo el método, la puedes utilizar, o sea, yo la utilizo, me gusta, siento que me hidrata el pelo, ¿vale? No siento que me reseque, pero no es, si eres estricta, no es 100% apta. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de alcohol que es secante, pero lo tiene muy abajo en la lista. ¿Eso por qué es? Porque no actúa como, o sea, no te va a resecar el pelo, ¿vale? Sino que actúa más como conservante de la fórmula y no vas a notarte el pelo ni reseco ni nada. De hecho, creo que es de las mascarillas más hidratantes que he probado, sinceramente te lo digo. Vamos a aplicarnos la mascarilla con el pelo húmedo y la vamos a dejar entre 5 o 10 minutos. Evidentemente, déjate la mascarilla el tiempo que te diga la tuya, ¿vale? Porque son productos diferentes. Ahí, si quieres, puedes aprovechar para desenredar un poquito el pelo y luego te puedes hacer como un moño, una coletita, para que esté pues bien sujeto mientras esperas, e incluso puedes envolvértelo en algún tipo de papel para que haya como más calor en el pelo, haga como un efecto invernadero y penetre mejor pues todos los ingredientes de la mascarilla en tu pelo. Después de haber pasado todo este rato, nos enjugamos el pelo normal en la ducha y pasaríamos al siguiente paso, la limpieza. Y es muy importante que la limpieza te la hagas con un champú que sea sin sulfatos, que es de los champús más suaves que hay en el mercado. Así evitas que te deshidrate el cabello de más, pero a la vez estás limpiando tu cabello. Si ya has visto alguno de mis capítulos anteriores sobre esta serie del método Curly, que por aquí la tendrás enlazada por si te has perdido alguno, existen dos métodos de limpieza. También está la limpieza profunda, que en mi caso yo hoy no la voy a hacer porque no me hace falta, de hecho me la hice ayer. Así que hoy estaré utilizando un low poo o champú sin sulfato. En mi caso, hoy voy a estar utilizando este champú, que es de Johnson's Baby, que ya sabéis que todos sus champús, diría yo que todos, la verdad, todos son aptos para el método Curly, ¿vale? Tenéis aquí arriba enlazado una lista con todos los champús de Johnson's Baby que he probado, todas las reseñas y las comparaciones entre ellos para que sepas cuál es el mejor para tu tipo de pelo, así que luego puedes ir a verlo si te interesa ese tema. Este concretamente es el Gotas de Fuerza, que dice que contiene vitamina E y va a ayudar a fortalecer tu cabello y a evitar como que se te caiga o se te parta. Después de la limpieza viene otro paso muy importante que también ayuda a aportar hidratación, suavidad al pelo, a nutrirlo básicamente, a que esté bien sanote, que es el acondicionador. En este paso yo lo he querido incluir con proteínas. ¿Qué? Pues básicamente porque mis productos anteriores, ¿vale? La mascarilla, el champú, tienen ingredientes hidronutritivos, ¿vale? No tienen nada de proteínas, entonces hay que buscar un equilibrio. Es el Goat's Milk y me encanta porque es súper barato, lo encuentras muy fácilmente en droguerías y tal. Este es 100% apto para el método, ¿vale? Porque no contiene siliconas, no contiene ni sulfato ni cosas raras, ni alcoholes secantes, o sea, esto es maravilloso. Es muy ligerito, así que para cabellos ondulados, finitos como el mío, os va a ir de maravilla. Además, desenreda muy bien. Y de hecho, aquí es otro paso en el que podemos aprovechar nosotros las onduladas y rizadas para desenredar el pelo y que luego no lo tengamos friseado. Después de aclararme el champú, me lo voy a aplicar y voy a hacer un poco de scrunch, es que se llama Skish to Condish, ¿vale? Es básicamente hacer scrunch cuando estás acondicionando. Haremos lo mismo que con la mascarilla, esperaremos el tiempo que nos dice. En mi caso, creo que también son 5 o 10 minutos, ¿vale? O menos, 3-5 minutos. Pues esperamos ese tiempo y después aclaramos el pelo. Y ahora vamos a por nuestra parte favorita, o por lo menos la mía. Quiero leer en comentarios cuál es tu parte favorita del cuidado del cabello. La parte donde te lo lavas, donde te lo desenredas, donde te lo secas, cuando ya te están viendo los rizos, cuando te lo estás estilizando. Quiero que me digas en comentarios. Personalmente, mi parte favorita es cuando empezamos a estilizar los rizos y los secamos y vemos lo hermosos que quedan, ¿vale? Así que vamos a por esa parte, que es la más interesante
según yo. Y también una de las más importantes. Así que si te quieres enterar de este paso fundamental, suscríbete al canal. Suscríbete porque ahora puedes hacerlo, pero igual mañana ya no te puedes suscribir y te quedas sin contenido de ese tipo. Así que si te gusta, ya sabes, suscríbete ya. Ahora mismo ya lo has hecho. Espero que sí, así que vamos con la siguiente parte del vídeo. Vale, pues vamos con el estilizado, ¿vale? El primer paso aquí será utilizar una crema de peinar. Si tú has visto ya los episodios anteriores de esta serie, seguramente ya sabrás qué tipo de crema escoger para tu pelo. Si no lo sabes, tienes que ir a ver ese vídeo, pero hazlo después, porque ahora te voy a explicar cómo aplicarla correctamente. Una vez tienes tu crema escogida, simplemente con el pelo húmedo es muy importante esto cuando estás estilizando, que tengas tu cabello muy húmedo, tampoco empapado que esté goteando agua, pero es importante que esté húmedo para que quede el cabello lo más definido posible e hidratado. Puedes ir humedeciendo tu pelo pues con un spray, un mist, ¿vale? Yo utilizo un spray, la verdad, y vas humedeciendo según te vas estilizando, ¿vale? La crema que haremos básicamente nos la pondremos en la palma de las manos y la emulsionaremos. Después la aplicaremos haciendo praying hands o la técnica del rastrillo, y una vez tengamos toda la crema aplicada bien en todo el pelo, empezaremos a hacer nuestra técnica de estilizado de preferencia. Pero da igual la técnica que hagas, ¿vale? Que lo que tienes que hacer sí o sí es hacer scrunch. O sea, tienes que hacer scrunch en todo momento, o sea, hasta que te dé una tendinitis en el dedo, o sea, tienes que hacerlo. Yo la crema que voy a estar utilizando es esta de aquí de Garnier, ¿vale? Que es súper económica, es muy ligera, pero también es muy hidratante, así que genial para pelos ondulados, finitos, como el mío, con poca densidad, ya tú sabes. Y una vez hemos estilizado, ahora tocará fijar nuestras ondas para que no se caigan, para que no se deshagan, para que tarde más en salir el frizz. Y lo podemos hacer de dos maneras, con gel o con espuma. Yo en mi caso no soy fan de las espumas, ya lo sabéis, si me seguís desde hace un tiempo, pero vamos a usar una espuma porque hay que gastarlas, hija, y entonces hay que gastar espumas. Entonces voy a estar usando la siguiente. Voy a estar usando esta súper económica, que es de Nelly, ¿vale? Así que simplemente pues moveremos la espuma, nos echaremos un poquito y la iremos aplicando con un praying hands muy suave sin aplastar los rizos y repetimos haciendo mucho scratch. Ahora nos secaremos el pelo para ver el resultado final de nuestras ondas y es muy sencillo, simplemente ya sabemos, ¿vale? Que no queme mucho el secador, que no esté muy fuerte la potencia para no desalborotar toda la definición que hemos hecho, e iremos poniendo los mechones en el difusor. Es importante siempre con difusor, ¿vale? Porque si no, es que no vas a definir una mía, ¿vale? Entonces lo pondremos así en el difusor y pues hasta la raíz, subiremos hasta la raíz, lo dejaremos un rato, apagaremos el secador, volveremos a bajar y así todo el rato. Simplemente activaremos el difusor cuando tengamos bien posicionado el mechón. Ahora te voy a enseñar el resultado, pero antes suscríbete si esta información te ha servido, si te ha gustado el vídeo, te ha parecido entretenido y de calidad. Quiero que te suscribas y me digas en comentarios cuál es el dato que más te ha gustado saber, cuál es el momento más interesante que te ha resultado el vídeo. Y ahora sí, después de que me hayas escrito tu comentario, te voy a enseñar el resultado. Definida, o sea, mirad, este churro de aquí, ¿vale? LOL. Las puntitas es lo que más se me ondula a mí. Está brillante, el frizz está bastante controlado, pero aquí un pelín, pero nada que me moleste. Y si todavía no tienes claro algún paso del método curly, aquí te dejo los capítulos de la serie completa para que los veas detalle a detalle. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!